Con un cordial saludo de mi parte, quien les habla José Alberto Peña, estudiante del Instituto Politécnico Santiago Mariño, Extensión Mérida. Hoy les vengo a hablar acerca del ciclo biológico de lo que es el cultivo del cereal. Todos los cultivos del cereal cuentan con la etapa de desarrollo, que estas mismas son el sistema vegetativo, el reproductivo y por último el de maduración. Cada etapa consiste de un tiempo específico, un tiempo definido como tal. Estas mismas tienden a ser muy específicas y no se quedan solapadas en el tiempo como son otras especies. Primeramente tenemos el periodo vegetativo, que empieza desde la siembra hasta el alargamiento del tallo principal, siendo este el más largo de todos los periodos y con gran importancia. Este mismo tiene tres etapas, en la cual empieza desde la siembra y nacencia de la planta, que esta va a comprender desde la planta, la semilla en la tierra, hasta que la misma nace y tiene su coleóptero definido como tal. Esta etapa cuenta de 3 a 4 días en específico, puede en algunas especies de cereales puede durar hasta 8 días. Esta dependerá de los factores intrínsecos, que son lo que es la genética, y los externos, que son el clima, el manejo que se le quiera dar, la nacencia y el comienzo. Esta dependerá de la velocidad que ésta se va generando, de la temperatura primeramente, ya que en mayor temperatura el cereal tiende a crecer mucho más rápido, y también de su sistema radicular, ya lo tiene definido, y las reservas de la planta. Y por último, el aislamiento, siendo este el periodo más largo de la planta, del ciclo biológico como tal. Esta misma dependerá tanto de la especie como variedad comercial que se esté cultivando, del clima, de la alimentación que esté obteniendo la planta por parte del suelo y por parte del manejo que se le quiera dar, la profundidad de siembra, ya que si esta misma se encuentra muy profunda, le va a costar más a la planta de salir a la superficie, y la densidad de la siembra. Ya en este periodo la planta como tal resiste al frío extremo y a la sequía. Como segunda etapa obtenemos lo que es el periodo reproductor, que va desde la encañada hasta la terminación del espigado. Esta misma cuenta con 3 etapas, durando de mes a mes y medio aproximadamente. Es el periodo más corto en el ciclo. Primeramente tenemos la formación de los esbozos o espiguillas, que este mismo va desde el ahigamiento, que queda parado para así dar alargamiento a la planta. Los entrenudos del tallo principal se enlogan o se alargan. La inflorescencia, ya aquí tenemos que se encuentra de 1 centímetro sobre el nudo del ahigamiento. Tenemos lo que es la especialización floral, ya tenemos diferenciación de las piezas florales. El tallo principal se alarga rápidamente y la inflorescencia va aumentando su grosor por el interior del tallo. Y luego, por último, tenemos la fecundación en este periodo, que es donde da lugar la meiosis. La inflorescencia sale de la vaina, la última hoja, es decir, su hoja bandera. La fecundación ocurre durante estos días, ¿verdad? Produce la ayesis, donde se ve los estambres para así abrir paso a los órganos reproductores. Por último, en esta breve explicación tenemos el periodo de maduración de la planta, que es cuando es el final del espigado hasta el momento de su recolección, durando entre 2 a 2 meses y medio en algunas especies, dependiendo de las situaciones climáticas que se encuentren. Este también está constituido por 3 etapas. Primeramente, la multiplicación celular, que es cuando el grano empieza a formarse pero aún es muy pequeño. La planta va suministrando grandes cantidades tanto de agua como de materia seca, en este caso el almidón, y se tiene ya un tamaño obtenido, pero aún el grano es lechoso. Este lo podemos ver más o menos, un ejemplo más sencillo, el del maíz, que es cuando ya está jojoto, que podemos desgranarlo y pecharlo con la uña. Ahí obtenemos lo que es un líquido, una sustancia de color blanco. Este mismo es cuando está el almidón. Luego el grano en esta etapa va aumentando brevemente su peso. Tenemos después dando paso al enriquecimiento, que es cuando el grano ya solo se llena de almidón, ya la planta deja de suministrarle grandes cantidades de agua. Ya tenemos lo que es un grano pastoso, donde ya no sale tanto líquido cuando lo espichamos, en este caso, aumentando así la acumulación de almidón, de materia seca. Luego, por último, tenemos la desecación, que es cuando el grano pierde tanta agua que ya alcanza entre un 20 a un 25%,
ya el grano tiene su madurez fisiológica y se recomienda cuando el grano está entre un 20 o 25%, quizás un 28 máximo, se recomienda recolectar el grano, motivo a que no es tan fácil que este mismo se desprenda de su espigado, ya que cuando alcanza entre un 9, 10, 5% va a ser de muy fácil despigado y este mismo vamos a perder mucho recolectándolo. Luego tenemos lo que esta breve explicación vamos a dar enseñanza de lo que es la escala BBCH. Esta es una escala fenomenológica que se encuentra en todas las plantas, explicándolo aquí en este caso en los cereales, que por un medio de un código podemos estudiar mejor el crecimiento de cada planta, cada proceso. Con brevedad vamos a dar explicación al crecimiento de algunos de los ciclos de los cereales más importantes o más consumidos en el mundo. En este caso vamos a hablar del maíz. Este mismo tiene como etapa o numeración lo que es la etapa B1, que es cuando es su periodo de emergencia, que es cuando va desde la siembra, en este caso aquí lo podemos ver en la imagen, hasta su espigado, cuando el colecte sale de la superficie. Luego tenemos lo que es la etapa B1, que es cuando va formando su primera hoja, la B2 que es cuando forma su segunda, B3 su tercera, hasta la BN que es cuando tiene una cantidad ya de hojas establecidas, para encontrar su BT que es cuando tenemos el panojamiento. Esta es la fase vegetativa, entrando ya después a su fase reproductiva, que es cuando tenemos la R1, que es cuando estamos en la emergencia, el periodo de emergencia de las estimas, el R2 que es cuando ya tenemos el ampollado de los granos, el R3 que es cuando tenemos un grano, o sea, ya aquí entramos en el periodo de maduración, que es cuando tenemos un grano lechoso. Después en el R4 tenemos dando paso al R4, que es cuando tenemos un grano pastoso. Un R5 cuando tenemos ya un grano dentado, ya un grano que alcanzó su madurez fisiológica en el R6. Para luego, ahora vamos a explicar lo que es el sorgo, mucho más sencillo aún. Tenemos lo que es por etapa. La etapa 0, que es cuando tenemos el periodo de emergencia, que va desde cuando entra la semilla a la tierra hasta cuando el colector sale de la superficie. Lo que tenemos la etapa 1, que tenemos ya 3 hojas de diferencia visibles. La etapa 2, cuando ya tenemos 5 hojas visibles. La etapa 3, que es cuando tenemos la diferenciación de los meristemas. Etapa 4, que es cuando tenemos ya la hoja bandera, la hoja de la parte superior ya visible. En la etapa T5 tenemos lo que es la bola buche, que es cuando todas las hojas se han expandido, proporcionando así una máxima carga foliar, dando paso a lo que es el periodo reproductivo, que tenemos el periodo C de la etapa 6, que es cuando estamos en floración, creciendo hacia arriba, en este caso el sorgo, dando paso una vez al periodo de maduración, que es cuando tenemos en la etapa 7 un grano lechoso, que tiene ya una consistencia lechosa, etapa 8, cuando tenemos ya un grano pastoso, y la etapa 9 por último, que es cuando alcanzamos la madurez fisiológica. Tenemos también así la del trigo, por último, que es la más larga o la más extendida de todas, entrando en la etapa 0, que es cuando tenemos la etapa de emergencia, que es cuando tenemos la semilla seca, desde la semilla seca la Z08, que es cuando ya tenemos, cuando la hoja ya está en el extremo del colectro. Etapa 1, que es cuando tenemos ya la primera hoja, que es la Z10, a la Z19, cuando tenemos 9 más hojas expandidas. La etapa 2, que comprende la Z20, que es cuando tenemos ya un vástago principal definido, a la Z29, que es cuando tenemos vástagos principales y 9 más macollaje. Luego sigue la etapa 3, que es el alargamiento del tallo, que comprende la Z30, erección del pseudotallo, Z31 a la Z36, que tenemos la detección del sexto entrenudo, a la Z39, que es cuando ya tenemos las hojas banderas visibles. Esta es la etapa vegetativa del trigo, entrando a la etapa reproductiva, que va desde la etapa 4, que tenemos preinflorescencia no emergida, la Z41, que es cuando tenemos la hoja bandera totalmente expandida, a la Z42-43, que tenemos la preinflorescencia hinchada ligeramente, Z44, Z45, totalmente hinchada, Z46, Z47,
que cuando tenemos la apertura de la vaina de la hoja, en la hoja bandera. Z48 y Z49 cuando tenemos los visibles, para luego entrar así a la etapa 5, que es cuando tenemos una emergencia de inflorescencia. Esta comprende de la etapa 50 a la 51, que es cuando tenemos ya las primeras espigas visibles, Z52, Z53, con la inflorescencia emergidas, a la Z58 a la 59, que es cuando tenemos emergencia total, dando así paso a la etapa 6, que es la antesis, de la que va de la Z64 a la Z69, que es cuando tenemos una antesis completa, pasando así al ciclo de maduración, que es la etapa 7, que ya tenemos un grano lechoso, Z71 a la 78, dando paso a la etapa 8, que es cuando tenemos el grano pastoso, que tenemos desde la Z78 a la 83, tenemos un grano pastoso temprano, a la 87, que es un grano ya duro, y por último entramos a la etapa 9, que es su madurez, que comprende la Z91, que cuando tenemos un grano duro no fácil de dividir, Z98 a la Z99, que tenemos ya la pérdida de dormición secundaria, es decir, fácil de quitar, hasta la etapa 100, que es la etapa cuando ya nosotros tenemos la recolección del grano. Por último, para culminar esta exposición, esta explicación, daremos algunos procesos para la obtención de productos en los cereales más importantes del mundo. En el caso del maíz, tenemos primeramente la obtención de las harinas, que es algo muy primordial en la dieta de las personas de América Latina. Podemos obtenerlo también, consumirse en grano fresco. Para lo último, antes de la obtención de las harinas, se quita una parte de lo que es el grano del maíz, que es el que obtiene los aceites, para así poder elaborarlo. Por último, encontramos lo que es forrajeros para la alimentación animal. El trigo. Primeramente tenemos la obtención de harina, grano, donde se quita el germen y otra parte de él para así obtener el almidón puro. Lo podemos obtener en fermentación para las cervezas, alimentación animal. En caso de la obtención de la harina, ese proceso o esas partes del grano que ya no se usan, podemos hacerlo para lo que es lo concentrable en la línea. Y por último, preparación de aditivos en el uso de la harina para la elaboración de los panes. Tenemos la cebada, con esto tenemos obtención de bebidas, luego tenemos aditivos para abrir el proceso, para otros productos. Tenemos lo que podemos obtener productos farmacéuticos con él, alimentación animal y grano fresco. En caso más que todo son consumidos en parte de Medio Oriente. La avena, con esto obtenemos harinas, podemos obtener sus granos, consumir la hojuela, puede hacerlo por algunos procesos, y hoy en día se está implementando en la alimentación animal como forrajero. El arroz, el cereal más consumido de todos, aparte siendo segundo el maíz y el tercero el trigo. El arroz podemos obtener gran cantidad de productos y procesos, entre los cuales primeramente entramos las cervezas, a consumirlo como grano fresco, obtenemos harinas. También podemos obtener aceites y vinagre, y por último lo podemos usar en la alimentación animal, con los granos que no sean consumidos para la línea concentrada o como forrajero. Muchas gracias a todos, espero esta exposición sea de su agrado.